Muchas gracias, Lilia, y muchas gracias a la doctora Blanca por la invitación. Voy a comenzar con esta presentación que es una parte de una investigación un poco más grande que se llevó a cabo antes de que empezara la emergencia sanitaria. Vamos a hablar aquí de lo que sería la conducta internalizada, la cual está caracterizada por dificultades emocionales, perdón, por un estado de ánimo que puede estar alterado y también algunos indicadores de depresión, ansiedad, retraimiento, etcétera. Este tipo de conductas no son necesariamente algunas que se presenten solo durante la adolescencia, en realidad también puede presentarse a lo largo del ciclo vital en niños, en adultos, etcétera. Sin embargo, las dificultades durante la adolescencia radican en que este tipo de conductas pues se asocian con otro tipo de dificultades de salud mental. Debemos tener en cuenta que a nivel mundial se estima que alrededor del 20% de los adolescentes pueden tener algún tipo de problema de salud mental o del comportamiento. Esto entendiendo que son aquellos que han sido registrados, ¿no? Que a veces este tipo de registros pueden estar de alguna manera un poco alejados de la realidad, puesto que no todos estos son identificados. Aproximadamente el 50% de los trastornos mentales suelen comenzar antes de los 14 años y el 70% suele manifestar algunos signos antes de los 24. Esto es importante ya que los problemas de internalización, como los que les comentaba, la depresión y la ansiedad, son los que suelen tener una mayor prevalencia en la juventud mexicana, además de que están relacionados con otros problemas de salud mental, como las adicciones, el suicidio y los trastornos alimentarios. Ante este panorama, debemos considerar que pueden haber algunos factores de riesgo que están asociados con este tipo de conductas, pero también factores protectores. Sin embargo, debemos considerar, por ejemplo, que la exposición a algunos estresores puede exacerbar este tipo de problemas. En el caso de algunos estresores específicos, pues debemos tener en cuenta también la respuesta que tenemos ante ellos. Es por eso que debemos considerar al afrontamiento, que suele ser definido como un proceso de carácter transitorio que va a implicar un esfuerzo cognitivo y conductual orientado sobre todo al manejo, a la reducción, la minimización y al dominio de las demandas externas e internas que pueden generar estrés en el individuo. Este proceso de afrontamiento se ha estudiado desde un modelo de interacción. Es decir, que, por ejemplo, en algún momento se tenía considerado que el estrés podía ser solamente estudiado a partir de la respuesta que se diera, la reacción, a partir del estímulo, que sería pues la condición ambiental. Sin embargo, es esta interacción entre el individuo y el ambiente que va a dar lugar a que sea una situación percibida como estresante y que por ende se haga algo ante ella. El afrontamiento, entonces, tendría hay diferentes clasificaciones para para este proceso y específicamente con adolescentes. Tenemos una clasificación que lo divide en funcional y disfuncional, entendiendo el afrontamiento funcional como aquellos esfuerzos para manejar el problema. Es decir, la búsqueda de soluciones de forma activa, la búsqueda de apoyo y sobre todo también en realizar acciones concretas que ayudan al individuo a reflexionar sobre las posibles soluciones y no solamente estancarse en la dificultad que está viviendo o en lo que está percibiendo como estresante. Y por otro lado, tenemos un afrontamiento de tipo disfuncional en el cual el problema no se resuelve necesariamente en el momento en el que se está presentando, y esto puede llevar a algunas conductas de evitación, ¿no? Puede ser que el individuo sí piense acerca de la situación que le está generando estrés, sin embargo, no haga realmente nada por evitarlo, perdón, por afrontarlo, ¿no? Sino más bien se centre en evitar la situación que le genera incomodidad. Un proceso que ha estado asociado tanto a las conductas internalizadas como al afrontamiento es la regulación emocional. Este constructo se ha definido
como los procesos extrínsecos e intrínsecos que van a ser los responsables del monitoreo, de la evaluación y de la modificación de las reacciones emocionales, especialmente en términos de intensidad y del tiempo en el cual se están presentando. Algunos autores nos mencionan que la regulación va a permitir a los individuos actuar ante los estímulos, ante cualquier estímulo, pero no va a determinar necesariamente la respuesta establecida, ya que debe haber un proceso de evaluación de la situación, un proceso de identificación de la emoción para posteriormente reaccionar. Es por eso que una contraparte de la regulación emocional suele ser la desregulación emocional. Este proceso, que sigue siendo parte de un manejo emocional, pero sería un manejo inadecuado, puede describirse como un patrón de experiencia emocional o expresiones que interfieren con el comportamiento apropiado del individuo y que sobre todo suele estar dirigido a un objetivo. Esta contraparte tiene algunos componentes como lo serían la tendencia al descontrol, el cambio rápido entre una emoción y otra, también la expresión de manera muy intensa y difícil de modificar de algunas emociones. Un ponente el día de ayer, el doctor Sosa, mencionaba que él no estaba muy de acuerdo en que se clasificara, por ejemplo, las emociones como positivas y negativas, entendiendo que nosotros podemos tener emociones determinadas ante situaciones, y esto no quiere decir que sea una mala emoción, ¿no? Él ponía algunos ejemplos, a lo cual yo coincido, puesto que este proceso de desregulación no se enfoca en que la emoción sea positiva o negativa, sino que en la reacción no es la adecuada ante la situación. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del afrontamiento y la regulación emocional sobre las conductas internalizadas en adolescentes. Para este estudio participaron 848 adolescentes, de los cuales 421 fueron hombres y 427 fueron mujeres, en un rango de edad de 13 a 18 años, y estos adolescentes eran estudiantes de secundarias públicas y bachilleratos de la Ciudad de México y la zona conurbada. Los instrumentos de evaluación que fueron utilizados para este estudio fue la escala de afrontamiento para adolescentes de Lucio y colaboradores, que está conformada por 41 ítems distribuidos en 7 factores, que son pensamiento positivo, respuestas fisiológicas, pensamientos obsesivos, búsqueda de apoyo familiar y social, evitación y religión. Esta escala además tiene 2 factores que incluyen este tipo de estrategias, que sería un factor de afrontamiento funcional y un factor de afrontamiento disfuncional. Asimismo, se utilizó la escala multidimensional de regulación emocional para adolescentes, constituida por 56 ítems que se distribuyen en 8 factores, que incluyen el reconocimiento de emociones tanto positivas como negativas, el cambio cognitivo, las respuestas físicas, dificultad para regular, expresión de emociones positivas, supresión y control emocional. Y se utilizó para la evaluación de las conductas internalizadas el YouSelf Report en su versión validada para adolescentes mexicanos por la doctora Blanca Barcelata y la doctora Márquez Carabeo, que está constituida de 50 ítems que evalúan conducta internalizada, externalizada, conductas mixtas y cualidades positivas. Para este estudio nos centramos únicamente en lo que sería la conducta internalizada, específicamente indicadores de depresión, ansiedad, quejas somáticas, retraimiento y problemas de sueño. El procedimiento que se llevó a cabo para este estudio fue primero informar a los participantes sobre la naturaleza de la investigación. Como les comentaba al inicio, esta investigación se llevó a cabo antes de la emergencia sanitaria, por lo cual la evaluación fue en instituciones educativas y fue necesario el acuerdo previo, por ejemplo, con directivos de ciertas instituciones, para llevar a cabo la evaluación. Las evaluaciones se llevaron a cabo de manera grupal con la colaboración de otros supervisores psicólogos.
Se llevaron a cabo análisis de correlación producto-momento de Pearson para examinar las asociaciones de la conducta internalizada con el afrontamiento y la regulación emocional, y se llevaron a cabo posteriormente a análisis de regresión lineal paso a paso con el fin de identificar los predictores de las conductas internalizadas. Lo que les presento en esta primera tabla son las correlaciones que hubo entre la conducta internalizada, el afrontamiento disfuncional y la desregulación, así como con con estrategias específicas y con indicadores específicos como depresión, retraimiento, quejas somáticas, problemas de sueño y ansiedad. Lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, de entre las correlaciones fueron de bajas a moderadas. En rojo pueden ver las que fueron más altas y estadísticamente significativas. Por ejemplo, aquí vemos de entrada desde esta tabla de correlaciones que el afrontamiento disfuncional y la desregulación se asocian con conducta internalizada, pero que estrategias específicas como reacciones fisiológicas, pensamientos positivos, desregulación y dificultad se relacionan, por ejemplo, con la depresión. Quejas somáticas se asocia con reacciones fisiológicas, pensamientos obsesivos y desregulación, mientras que ansiedad tiene una mayor asociación con reacciones fisiológicas y pensamientos obsesivos. Esta última solo con estrategias de afrontamiento. Posterior a esto se llevaron a cabo diversos modelos de regresión. Primero se hizo uno general del afrontamiento disfuncional y la desregulación con respecto a las conductas internalizadas, el cual tuvo una varianza explicada del 17%, en el cual tuvo una mayor contribución el afrontamiento disfuncional. Sin embargo, para identificar cuáles son las estrategias específicas que pueden resultar predictores de indicadores de depresión, ansiedad, retraimiento, problemas de sueño y quejas somáticas, se realizaron modelos por separado. El primero que se presenta aquí abajo es el de depresión, en el cual entraron como predictores únicamente pensamientos obsesivos, dificultad para regular y supresión, teniendo una varianza explicada del 28.3%. Posteriormente se corrió otro modelo para ansiedad, en el cual solamente se identificaron dos predictores, que fueron reacciones fisiológicas y dificultad para regular, teniendo una varianza explicada del 16%. En estos primeros tres modelos que les presento, lo que podemos ver es, por ejemplo, que a pesar de que aquí se observó que ambos tienen tanto afrontamiento disfuncional como desregulación emocional, tienen un efecto sobre conductas internalizadas, al desglosarlo en estrategias específicas, podemos ver que son, por ejemplo, los pensamientos obsesivos, que solo una de las estrategias de afrontamiento disfuncional tenía efecto, por ejemplo, sobre la depresión, no todas. Como les comentaba hace un momento, el afrontamiento disfuncional está evaluado, a través de estrategias específicas, entre ellas las reacciones fisiológicas y el afrontamiento evitativo. Y no todos estos tuvieron efecto. También tenemos, por ejemplo, este modelo de retraimiento en el cual las reacciones fisiológicas, supresión y pensamientos obsesivos tuvieron un rol predictor, explicando únicamente el 13% de la varianza. También tenemos reacciones fisiológicas y supresión con respecto a la explicación de problemas de sueño, con una varianza del 12.6%. Y el último modelo que se corrió fue el de quejas somáticas, en el cual se observaron como predictores las reacciones fisiológicas, la dificultad para regular y los pensamientos obsesivos, teniendo una varianza explicada del 11.4%. Estos resultados coincidieron en algunos momentos con lo que se ha reportado previamente en la literatura. Si bien el afrontamiento disfuncional y la desregulación emocional son predictores, como ya lo vimos en los modelos de la conducta internalizada, son estrategias específicas de afrontamiento y regulación las que tienen efecto sobre indicadores de conductas internalizadas. A pesar, por ejemplo, de que en la literatura se resalta el papel de la supresión, que es una estrategia de regulación emocional, que en este caso se englobó como desregulación, ya que implica una evitación por mostrar realmente la reacción emocional. Aquí vimos que se observó en modelos de depresión, retraimiento y problemas de sueño.
Sin embargo, también la dificultad para regular tanto emociones positivas como negativas tuvo un efecto, sobre todo en depresión, ansiedad y quejas somáticas. A pesar de que el afrontamiento evitativo se ha reportado en estudios anteriores como un fuerte predictor de las conductas internalizadas y externalizadas, que bueno, en este estudio solamente nos centramos en las primeras, no se observaron asociaciones significativas de esta estrategia con las diferentes conductas internalizadas, y esto lo pudimos ver desde la tabla de correlaciones. Estos resultados, como les comentaba, son parte de una investigación mayor, así que hay algunos retos futuros, ¿no? En este caso, sería importante considerar que algunas estrategias de afrontamiento funcionan y han reportado a los adolescentes que les funcionan más con respecto a diferentes tipos de estresores. En este caso, en este estudio no se incluyó el tipo de estresor ante el cual se estaban desplegando algunas estrategias disfuncionales de afrontamiento. Sin embargo, sería importante que en estudios futuros se incluyeran, por ejemplo, estresores cotidianos. Es importante aquí resaltar la identificación de las emociones como un elemento importante tanto para la regulación emocional como para la presencia, por ejemplo, de este tipo de conductas internalizadas, ya que el uso, por ejemplo, de estrategias de regulación menos adecuadas suele estar asociado a que a veces también los mismos adolescentes no son capaces de ponerle un nombre, ¿no?, a la emoción que están sintiendo. Esto, por supuesto, se relaciona con el desarrollo socioemocional que han llevado a lo largo de su vida, durante la adolescencia también, por supuesto, en el cual pues están involucrados también otras personas, ¿no? Estamos hablando de la familia, de los padres y por supuesto en algún momento de los profesores, lo cual pues sería importante continuar fortaleciendo a través de la promoción y la prevención. El empleo de uso y el uso, perdón, de modelos específicos como los que se presentan en esta investigación pueden ayudar a continuar diseñando este tipo de fortalecimiento para las estrategias de regulación emocional y también para las estrategias de afrontamiento. Les agradezco mucho por su atención. Eso sería todo de mi parte y les dejo aquí mi correo electrónico para contactos futuros. Muchas gracias.